Me llamo Héctor Vázquez. Tengo 41 años y trabajo como vigilante nocturno en una fábrica de autopartes en el estado de Querétaro. Llevo más de 15 años haciendo turnos de noche. Y aunque uno se acostumbra al silencio, al frío y a estar solo, hay cosas que nunca dejan de ponerle la piel de gallina a uno. Lo que voy a contar no fue una alucinación ni un sueño, porque estaba completamente despierto y en mi sano juicio. Hace 3 años me tocó cubrir el turno de un compañero que se enfermó. Era un jueves y el clima estaba helado, con una neblina espesa que hacía que el alumbrado del patio se viera como si flotara. Entré a las 10 de la noche. Revisé el reloj checador, el circuito de cámaras y me dispuse a hacer mis rondas cada hora, como siempre. La fábrica estaba casi vacía. Solo quedaban 2 líneas de producción apagadas, los talleres cerrados y el eco de mis pasos rebotando en los pasillos. Me gustaba ese silencio, porque uno podía pensar en paz. Pero esa noche se sentía diferente, pesado, como si algo invisible estuviera respirando dentro del edificio. A la medianoche me tocó revisar la nave 3, una zona donde guardaban material viejo, refacciones y maquinaria que ya no usaban. Siempre me daba mala espina entrar ahí, porque las lámparas parpadeaban y el aire olía a aceite rancio y metal oxidado. Caminé entre las estanterías con la linterna en mano y todo parecía normal, hasta que empecé a escuchar un golpeteo. Era un sonido suave, metálico, como si alguien estuviera dándole con los dedos a una lámina. Me quedé quieto, intentando ubicar de dónde venía. Pensé que podía ser un animal atrapado, un gato o una rata, pero el sonido era demasiado rítmico, constante. Fui siguiendo el ruido y me llevó hasta la parte trasera del almacén, donde estaba una vieja prensa hidráulica desconectada desde hacía años. La prensa tenía una compuerta de acero oxidado, y justo ahí, en la parte baja, venía el golpeteo. Tac, 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 como si algo dentro quisiera salir. Me agaché con la linterna, temblando un poco, y vi que por la rendija de la compuerta salía un hilo de agua oscura. Pensé que era aceite, pero el olor era distinto. Olía a hierro, a sangre. Retrocedí y apagué la linterna. No sé por qué lo hice, tal vez por instinto. El golpeteo se detuvo. El silencio duró unos segundos, hasta que escuché algo nuevo. Una respiración profunda, justo detrás de mí. Volteé de golpe, alumbrando con la linterna, y vi una silueta parada a unos 3 metros. Era una figura humana, encorvada, con ropa de obrero vieja, llena de grasa. Tenía la cara manchada, pero lo que más me aterrorizó fue que no tenía ojos, solo 2 huecos negros. Dio un paso hacia mí y pude escuchar cómo sus botas mojadas dejaban marcas sobre el piso. Balbuceó algo, una voz ronca, como si tuviera los pulmones llenos de agua. No entendí lo que decía, pero repetía lo mismo una y otra vez. Yo me quedé congelado hasta que la linterna empezó a parpadear. Cuando se apagó por completo, escuché su respiración justo al lado de mi oído. Salí corriendo sin mirar atrás, atravesando el pasillo hasta llegar a la caseta de vigilancia. Cerré la puerta con seguro y me quedé ahí, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Pasaron unos 10 minutos antes de que me atreviera a mirar las cámaras. En la pantalla de la nave 3, justo donde estaba la prensa, se veía una figura parada de espaldas. No se movía. Solo estaba ahí, frente a la máquina. Y al lado de la compuerta se notaba una mancha oscura que no estaba antes. Llamé al supervisor, pero no contestó. Nadie contestó. Me quedé toda la noche encerrado en la caseta,
hasta que amaneció. Cuando llegaron los del siguiente turno, fui con uno de los ingenieros y le conté lo que vi. Me miró serio y me dijo algo que me dejó helado. Esa máquina, la prensa, había sido desactivada hacía más de 20 años, después de un accidente en el que un trabajador perdió la vida. Según los registros, el obrero estaba limpiando la parte interna cuando la prensa se activó sola, aplastándolo completamente. Desde entonces, decía la gente, en las noches se escuchaba el mismo golpeteo, como si algo adentro todavía quisiera salir. A la semana siguiente pedí mi cambio de turno. Ya no quise volver a entrar a la nave 3, ni de día ni de noche. Pero todavía, a veces, cuando el viento sopla fuerte y el edificio se queda en silencio, se escucha ese mismo tac, 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 que viene desde el fondo del almacén. Y hay noches, dicen los nuevos guardias, en que se ve una sombra pasar frente a las cámaras, siempre la misma. Un hombre sin ojos, con el overol empapado, buscando la prensa donde dejó su cuerpo. Por eso, si trabajas en una fábrica o haces guardias de noche, nunca ignores los ruidos que parecen venir del metal. A veces, no son las máquinas las que no descansan. Me llamo Daniel Medina. Tengo 29 años y trabajé durante casi 3 años en una gasolinera a las afueras de San Luis Potosí, en la carretera que va rumbo a Matehuala. Siempre me han dicho que los trabajos nocturnos no son para todos, y ahora entiendo perfectamente por qué. Lo que viví en ese lugar todavía me da miedo recordarlo. Y aunque ya pasaron más de 5 años, hay noches en las que no puedo dormir sin dejar una luz encendida. Era una gasolinera vieja, de esas que se ven casi abandonadas. Solo teníamos 2 bombas, un baño al fondo y una pequeña tienda que apenas se mantenía con refrigeradores viejos y una radio que nunca se apagaba. Yo hacía turno de 12 de la noche a 6 de la mañana y la mayoría del tiempo no pasaba nadie, solo algún trailero perdido o algún carro con familia que se detenía a usar el baño. Todo cambió una madrugada de noviembre. Era un miércoles y lo recuerdo porque hacía un frío horrible. Ni siquiera había viento, solo ese silencio seco que se siente cuando estás lejos de todo. Eran como las 2:30 de la mañana y estaba sentado en una cubeta, escuchando la radio y tomando café instantáneo, cuando vi que se acercaban las luces de un auto por la carretera. Era un sedán blanco, antiguo, de esos que ya casi no se ven. Se detuvo junto a la bomba y bajó el vidrio. Adentro había una mujer. No sabría decirte su edad, porque la luz no le daba bien en la cara, pero su voz era suave, calmada, aunque sonaba como si viniera de muy lejos. Me pidió llenar el tanque. Mientras echaba la gasolina, me di cuenta de que llevaba puesta una bata blanca, como de hospital, y las manos muy pálidas, casi transparentes. Le pregunté si venía del Hospital Central y solo me respondió que había venido a despedirse. No supe qué contestar. Me sonó raro, pero pensé que se refería a algún familiar. Cuando terminé de llenar el tanque, miré al interior del coche para cobrarle, pero el asiento del conductor estaba vacío. No había nadie. La puerta seguía cerrada, el motor encendido y el radio dentro del coche sonaba con una estática fuerte, como un chillido. Me quedé congelado. Miré alrededor, pensando que quizá había bajado sin que la viera, pero no había nadie, solo la carretera vacía y el sonido del viento colándose entre los letreros viejos. De pronto, escuché un golpe en el vidrio del cajón de cobro, como si alguien hubiera tocado desde afuera. Giré la cabeza y ahí estaba ella, parada frente a la ventana,
mirándome directo. No sé cómo explicarlo, pero su cara no era normal. Tenía los ojos hundidos, la piel gris y una sonrisa que parecía más una mueca. Me pidió que no apagara la bomba, que alguien más iba a venir. Corrí al interior de la tienda, temblando, y cerré con llave. Me quedé sentado detrás del mostrador, respirando rápido, sin atreverme a mirar hacia afuera. La radio se llenó de interferencia, y entre el ruido se escuchaban voces, como susurros. No se entendía lo que decían, pero repetían algo una y otra vez. Una frase que parecía arrastrarse. La carretera no olvida. Después de unos minutos, todo se calmó. Cuando por fin me atreví a salir, el coche blanco ya no estaba. Ni las marcas de llantas, ni el ruido del motor alejándose. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Al amanecer, cuando llegó mi relevo, le conté lo que había pasado. Me miró serio y me dijo que esa no era la primera vez que alguien veía ese coche, que hace muchos años una enfermera del Hospital Central se accidentó en ese mismo tramo mientras regresaba de su turno y que desde entonces, cada noviembre, aparece pidiendo gasolina o aventón. Dicen que nunca llega a su destino. Nunca volví a trabajar de noche después de eso, pero hace poco pasé por esa misma carretera y justo al llegar al tramo donde estaba la gasolinera, porque ya la cerraron hace tiempo, vi por el retrovisor una luz blanca siguiéndome de lejos. No era un coche, era como una flama baja que se movía a la misma velocidad que yo. Y juro que, por un segundo, vi una silueta dentro, una mujer con bata blanca, mirando en mi dirección. Desde entonces, no manejo de noche. Me llamo Javier Olmos, tengo 36 años y trabajo como personal de limpieza en un hospital público de la Ciudad de México. Llevo casi 9 años en el mismo turno, el nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Muchos piensan que los hospitales son lugares tranquilos por la noche, pero no hay nada más falso. En la madrugada es cuando se siente todo lo que el día oculta. El silencio no es paz, es una presencia. A mí no me da miedo limpiar quirófanos ni pasillos. Me acostumbré al olor a desinfectante y al sonido de las máquinas, incluso al frío que corre por los pasillos. Pero hay una parte del hospital a la que siempre evito ir solo, el piso 7, donde antes estaba el área de infectología. Esa zona fue cerrada después del sismo del 2017, porque una de las paredes se fracturó y quedó inservible. Oficialmente nadie entra, pero los que trabajamos ahí sabemos que algo se mueve en ese piso. Todo empezó una madrugada de junio de 2019. Nos tocó una tormenta fuerte, de esas que apagan las luces del hospital por segundos y dejan a todos en penumbra. Yo estaba barriendo en el 6º piso, cerca del elevador, cuando escuché el timbre que anuncia que sube. Lo raro fue que no había nadie. El ascensor se abrió solo y en el marcador se veía el número 7 parpadeando, como si alguien arriba lo hubiera pedido. Pensé que era un error eléctrico, así que lo ignoré. Pero cuando las puertas se cerraron, el ascensor volvió a subir. En la pantalla se marcó el 7 fijo y después bajó otra vez. Sonó el timbre y volvió a abrirse frente a mí. Dentro había un charco de agua sucia, como si alguien empapado acabara de entrar. Me quedé helado. A esa hora no había doctores ni pacientes que pudieran moverse. Los únicos éramos el guardia, una enfermera de urgencias y yo. Lo primero que hice fue ir al cuarto de cámaras, donde estaba el guardia, para ver si él había notado algo.
Pero cuando revisamos el monitor, el elevador aparecía vacío, tanto al subir como al bajar. El guardia, un señor mayor llamado Salgado, me contó que eso pasaba seguido. Dijo que años atrás, en ese mismo piso, habían habilitado un área para pacientes con una enfermedad respiratoria grave, antes de que se conociera mucho sobre ella. Muchos murieron ahí, aislados, sin poder ver a nadie. Y entre ellos, había una enfermera que también se contagió, pero siguió trabajando hasta que se desmayó en el pasillo. Nunca volvió a despertar. Desde entonces, decía él, ese ascensor a veces sube solo a recogerla. No quise creerlo, pero esa misma semana me tocó quedarme hasta más tarde, ayudando a trapear un derrame en quirófano. Eran casi las 4:30 de la mañana cuando escuché otra vez el timbre del ascensor. Subí para ver y las puertas estaban abiertas. Dentro, la luz titilaba y en el espejo del fondo había una marca de mano. Era una mano pequeña, como de mujer, pero estaba impresa con sangre seca. Salí corriendo y bajé las escaleras. Cuando le conté al jefe de turno, me dijo que seguramente era pintura o suciedad, pero cuando regresamos a ver, la marca ya no estaba. Desde entonces, cada tanto, cuando hago limpieza en la madrugada, se escucha el timbre del ascensor subiendo hasta el 7, aunque no hay electricidad en ese panel. A veces, cuando paso por el pasillo vacío del 6º piso, el reflejo de las ventanas me muestra algo moviéndose arriba, una sombra que se asoma y luego desaparece. Hace poco, uno de los nuevos enfermeros que no creía en nada de esto, decidió subir al 7º piso con su celular para grabar un video. Subió riéndose, diciendo que nos lo iba a presumir. Tardó unos 10 minutos en regresar, pero cuando bajó, estaba pálido y temblando. Solo dijo que había escuchado a alguien llorar en una habitación cerrada con tablas y que al mirar por una rendija, vio a una mujer de blanco parada en la esquina, con una mascarilla vieja cubriéndole el rostro. Desde entonces, nadie vuelve a subir, pero el ascensor sigue funcionando solo, incluso cuando lo desconectan. Y hay noches en las que el guardia dice que la cámara del piso 7 se activa por segundos y capta una figura parada junto al pasillo, con la bata blanca puesta, mirando hacia el elevador. Yo no sé si será ella o algo que se quedó atrapado entre ese piso y el otro lado. Pero cada vez que escucho el timbre sonar, bajo la cabeza, hago una oración rápida y sigo barriendo. Porque si algo aprendí en estos años es que los hospitales no solo guardan cuerpos, también guardan almas que todavía no entienden que su turno terminó. Si te gustó este video, deja tu pulgar arriba y pon en la caja de comentarios si esta temática te gustó. Recuerda que en la descripción del video te dejamos nuestro contacto para que puedas enviarnos tu historia, que con gusto la leeremos. Y recuerda cerrar bien tu puerta porque quizá, en la noche oscura, alguien te visite durmiendo.